La historia de las manifestaciones gráfico-rupestres, o más conocido como arte rupestre, se remonta a decenas de miles de años. La posibilidad de poder entender este simbolismo, o lo que pudieron significar, nos acerca primero a conocer el pasado, elementos compartidos de la cultura humana y de las culturas. Se trata de representaciones sociales realizadas en lugares y momentos concretos. Nos relata ceremonias, pensamientos acerca del chamanismo, de la escritura, mitos y cosmologías. De todo aquello que está inmerso en lo que conocemos hoy como arte rupestre. En los últimos 40 años me he dedicado al estudio de un extraordinario conjunto rupestre mexicano, al que denominamos como Arcaico Gran Mural. Este se encuentra situado en la península de Baja California. Fueron sociedades de cazadores-recolectores que, según las dataciones que se disponen hasta el momento, ocuparon la región entre el séptimo milenio antes de Cristo y el primer milenio después de Cristo. Es un conjunto prácticamente único en su género. Un lugar en el corazón de la Sierra de San Francisco donde se albergó un centro ceremonial de primer orden. Además, es un entorno privilegiado con otros conjuntos rupestres extraordinarios. Una tradición originada en el periodo arcaico que, con 8.000 años de pervivencia, empezó a decaer en torno al siglo X con la aparición del complejo yumano-comondú y conocido en época histórica como cochimíes, los cuales también acudieron a los santuarios rupestres del Arcaico Gran Mural celebrando actividades rituales y añadiendo pinturas más pequeñas, sobre todo esquemáticas abstractas en el entorno de las grandes figuras. El dispositivo gráfico de los grandes murales nos presenta una temática formada por figuras humanas, animales, instrumentos, elementos astronómicos y formas abstractas donde destacan distintos tipos de reticulados. Entre las humanas se identifican hombres, mujeres, niños, seres de aspecto mítico y personajes con destacados tocados. En el inventario de especies faunísticas destacan los ciervos, ciervas, cervatos, así como carneros, machos y hembras, seguidos de coyotes, pumas, conejos, liebres, zopilotes, águilas, un ave antropomorfa y otra en transformación que parecen relacionarse con el vuelo chamánico. Además, se encuentra un león marino que representa la imagen de mayor tamaño con unos 4 metros de longitud, alguna tortuga marina y diversos peces. Respecto al contenido, las asociaciones y superposiciones nos señalan que en la pintada se realizaron un mínimo de 8 fases, 6 correspondientes al gran mural. Lo que hoy contemplamos en la pintada, como en otros conjuntos rupestres, es el resultado de representaciones acumuladas durante milenios. Aunque el dispositivo gráfico puede resultar confuso en distintos sectores, queda patente que la repetición de determinados temas, en particular alianzas compositivas presididas por los grandes ciervos, algunos de ellos relacionados con el curso del astro solar, la superposición de las grandes figuras humanas con los cérvidos, la superposición de animales que asocia conceptos simbólicos de tierra-mar o tierra-cielo, los agrupamientos de figuras humanas aparentemente cantando, orando o realizando peticiones, la fecundidad de ciertas mujeres y carneros, un aspecto sugerido por el relieve de la roca o por las panzas voluminosas de los animales, el sacrificio ritual de humanas y animales, las representaciones asociadas al trance. Por último, la periódica repetición de pequeñas figuras humanas y de animales situados alrededor de las grandes representaciones. Sin embargo, tenemos que advertir que aquí no termina el contenido temático del Arcaico Gran Mural. Es necesario señalar que las figuras medianas y pequeñas que rodean las grandes figuras ocupan el mayor porcentaje dentro de cada pintada, y algunas corresponden a ejecuciones tardías, lo cual confirma la larga tradición rupestre plasmada en este enclave.
No quisiera terminar esta breve síntesis sobre arcaico gran mural y cueva pintada sin antes comentar algunas características del entorno geográfico, pues estas juegan en sí mismas un papel fundamental. Es evidente, al menos para mí, que cuando uno se encuentra en cueva pintada, con el arroyo San Pablo en su base, generalmente con agua, y rodeada por imponentes farallones que enmarcan este escenario, se da uno cuenta que está en un sitio espectacular y exclusivo. Por lo tanto, nos hallamos frente a unos espacios que estuvieron destinados a la cohesión social, a la transmisión de creencias y de valores culturales y, por tanto, sede de ritos y de peticiones para la renovación cíclica. En definitiva, lugares que fueron venerados y donde debieron residir fuerzas creadoras sobrenaturales. Finalmente, no deja de sorprenderme que el contenido temático expresado en el Gran Mural venga a constituir, en mi opinión, parte del substrato mítico e ideológico de las cosmovisiones que encontramos entre muchas de las culturas prehispánicas de México y del continente americano. La zona arqueológica Boca de Potrerillos se encuentra en el estado de Nuevo León, en México. Boca de Potrerillos es una de las zonas con más grabados de esta región. Esta en particular se caracteriza por la cantidad de imágenes grabadas en la roca, en bajo relieve, mejor conocidos como petroglifos, petrograbados. Puede ser una zona con más rocas con este tipo de expresiones gráficos rupestres de la prehistoria, no solo de México, sino de América, porque tenemos varios cientos, solamente en Nuevo León tenemos 500, o poco más de 500 sitios con petrograbados, los cuales hemos incluido en 3 grandes temas de acuerdo a la ubicación, a la georreferencia, al estudio detallado que hemos realizado durante 3 décadas. El primero de ellos, las imágenes como las que vemos, son imágenes que están representando al parecer rasgos del paisaje, rasgos de la naturaleza, las posibles puestas y salidas del sol en diferentes épocas. Nosotros no pensamos que sean verdaderos calendarios específicos y muy precisos, porque no es necesario. Pensamos que solamente con que ellos marcaran y determinaran cuándo había que cambiar la estación del año, cuando vienen grandes bajadas de agua, cuando hay que dejar que los ciclos naturales se reproduzcan de las plantas y los animales, dejar que haya los ciclos de gestación de los venados, de los jabalíes, de todo tipo de especies. Y bueno, con que se pudiese cambiar el campamento, como sucede en todas las zonas del Amazonas, en los lugares donde todavía incluso hay grupos que no sembraron, porque una característica importante de estas sociedades que no se vieron motivados a sembrar. Entre los otros temas, además de los de la naturaleza, tenemos lo que pensamos que son imágenes representativas del culto al agua, y pues con ellos la lluvia, los relámpagos, la caída de las cortinas de lluvia, todo lo que está relacionado con el fenómeno pluvial, y lo representan con series de puntos, con líneas de zigzag, con círculos que parecen ser como una especie como más que nada de ojivales en forma horizontal que parecen ojos, o los círculos concéntricos que algunos indígenas o algunas personas nos han dicho que parecen como si fueran los ojos de agua donde nace el agua. Todas las onduladas son las corrientes de los ríos, o sea, los ondulados son los meandros de los ríos, esas líneas de lluvias, esas líneas de puntos, y los mismos personajes con los brazos abiertos y van con esos tocados que se han encontrado incluso en las cuevas, y las representando
el momento en una ceremonia cuando se hacen los augurios, cuando se hacen las festividades relacionadas con lo que va a pasar, con lo que va a haber en la guerra, lo que va a suceder, y también parece que están representando en estas imágenes. El tercer, que es un tercer tema, es la representación del culto a los personajes míticos, a estos personajes a estos sabios que pudieron haber dirigido las ceremonias, dirigido en manera privada o pública la creación de los grabados y los mismos elementos que se utilizan en las ceremonias y algunos de los animales que se consideran míticos, como el venado, como las astas del venado. Hemos encontrado cientos de representaciones de estos posibles ojos, de estas líneas de lluvia, de estas líneas de puntos que también, como decía el mito, donde cae el agua y pinta la tierra, pues van a ser estos puntos, y esos puntos se juntan tanto primero como cortinas de lluvia, y luego que están en la tierra, se juntan y van a hacer estas onduladas en lo que son los arroyos, en los cuales vamos a encontrar los puntos, y de hecho tenemos como modelo que lo que está en la parte superior de una misma roca o de un conjunto de rocas o en una parte de área del sitio, lo que está en la parte superior pues son los motivos astrales, en la parte media motivos relacionados con la tierra, con los artefactos, con los personajes, con los animales míticos, con las plantas míticas como el peyote, como el frijolillo, que eran los alucinógenos, y en una parte inferior pues todo lo relacionado con la naturaleza, como la lluvia, el agua, la fertilidad. Parece ser que tienen bien claro que tienen que marcar cuándo es los equinoccios, cuándo está la salida del sol en el invierno, cuándo la salida del sol en el verano. ¿Por qué? Porque va a ser cuando cambien su campamento. Entonces, en este sitio de Bocas de Potrerillos, el monolito principal, esa roca gigante, parece que la mueven hacia la mitad de la boca para marcar los equinoccios, y en los nichos, en las salientes de las sierras, en la Sierra del Antrisco, el solsticio de invierno, y en la Tía Chena o la Sierra Azul, que también se llama, el solsticio de verano. Y parece ser que la llegada de los utoaztecas por el centro del país entra también el culto al peyote y se representa en el arte rupestre. Entonces va a ser un culto hacia el paisaje natural, hacia los rasgos naturales, un culto a los fenómenos naturales, al paso de cometa, al paso del sol, a todo esto, y un culto a las personas que están relacionadas con este ceremonial. El estado de Coahuila está en la parte norte de la República Mexicana, y este estado está enclavado en su mayor parte en lo que es el desierto chihuahuense. Este gran desierto que abarca varios estados del norte de México y parte del sur de Estados Unidos. Está compuesto de valles y bolsones con algunas sierras. Entre la fauna tenemos venado y liebres, tortugas, serpientes y la típica fauna característica del semidesierto mexicano. Una de las líneas de investigación que a mí me gusta mucho y en la cual suelo desenvolverme es la investigación de las manifestaciones gráfico-rupestres, o también conocido como el arte rupestre, o más coloquialmente la pintura rupestre. En este desierto, uno de los sitios que ha cobrado relevancia últimamente en los últimos años es el Valle de Cuatro Ciénegas, que está enclavado en la mitad del estado. En este desierto, durante miles de años, probablemente desde el poblamiento de América, se desarrollaron grupos de cazadores-recolectores
Estos tenían una movilidad probablemente estacional según los recursos que en cada zona y en cada época del año pudieran aprovecharse en el desierto, que no es tan desierto porque bueno, estos cazadores recolectores pudieron permanecer durante miles de años con este modo de vida, y que el desierto fue un rico proveedor de recursos para estos cazadores recolectores. Ellos dejaron diferentes vestigios arqueológicos, entre los que podemos encontrar petrograbados, pintura rupestre, también encampamentos al aire libre. Estos cazadores recolectores desarrollaron también un complejo sistema de creencias o cosmovisión relacionado muy particularmente con el entorno natural en el que ellos se desarrollaban. Todos los elementos naturales, el cosmos, la naturaleza, las sierras, las lluvias, los ríos temporales, bueno, tenían que ver con parte de su cosmovisión, asimismo con algunos de los animales que existen en el desierto, y bueno, esto está representado tanto en la pintura rupestre como en los petrograbados que se encuentran en el desierto. Asimismo también desarrollaron un complejo culto a la muerte, y bueno, podemos encontrar las características cuevas mortuorias en el desierto, que son cuevas profundas. Bueno, algunos investigadores como Leticia González han propuesto la idea de que los cazadores recolectores enterraban en estos lugares a sus muertos pensando en que regresaban al vientre materno y de esta forma descansarían en el inframundo. El trabajo que desarrollamos en la sección de arqueología del Centro de Coahuila está dirigido principalmente en dos direcciones. La primera de ella, el registro y la investigación de los sitios arqueológicos como primera parte para poder conocer e investigar lo que estos sitios representan, cómo son, qué es lo que contienen ellos y qué información nos pueden brindar. En ese sentido, una de las últimas investigaciones y propuestas que hemos realizado es la propuesta de un nuevo estilo de pintura rupestre, un nuevo estilo gráfico rupestre para el área central de Coahuila, y donde nosotros pensamos que la pintura rupestre tiene características especiales tanto morfológicas como estilísticas, además de una íntima y estrecha relación con el contexto natural en el que se desenvuelven. Y bueno, hemos propuesto a la academia la existencia del estilo gráfico rupestre Cuatro Ciénegas. En México, a medida de que se buscaban o se hacían evidentes explicaciones más locales y aplicables conforme a su época, fue de suma importancia acoger las narrativas de la cosmovisión y el pasado de los pueblos originarios. El arte rupestre en México, sobre todo en lo que respecta a grupos prehispánicos, reflejaron la transformación, la innovación, la invención y la originalidad, siendo el espejo de la creatividad humana. Desde el año de 1989, el proyecto Valle del Mezquital, dirigido por el arqueólogo Fernando López, inició el registro de más de 100 conjuntos rupestres ubicados en un entorno paisajístico muy singular en esta región. Esta región ha estado muy presente en los estudios arqueológicos, no solo por su ubicación, sino también por ser uno de los lugares con más conjuntos rupestres ubicados en la parte central del territorio mexicano. Desde el año 2006 realizamos un estudio global de todos los conjuntos rupestres, estableciendo que en su gran mayoría estos conforman una tradición pictórica que puede ser leída e interpretada desde la iconografía mesoamericana. Los soportes rocosos, tanto abrigos, paredes, afloramientos rocosos y rocas aisladas, forman parte de la geología de la caldera volcánica llamada Hualtepec, y que fueron utilizados para pintar y grabar la cosmovisión de grupos prehispánicos de la región entre los siglos XIV hasta el siglo XVI. Muchos de ellos elegidos por su forma, su distancia y su localización en el paisaje. En su mayoría, estas pinturas son en color blanco, con algunos iconos en negro y rojo, donde este color precisamente dependía del personaje o discurso que se describía.
pues es parte de una dinámica descrita tal y como ya se hizo en otras representaciones escritas en el centro de México, como en los códices, murales y algunas ofrendas. Los tlacuilos tomaron en cuenta la forma del soporte, de la roca, la profundidad, la perspectiva y por supuesto la relación entre conjuntos que no fue deliberada. Existen por lo menos 3 momentos de manifestaciones en el área. El primero, íconos que se cree que fueron realizados por grupos cazadores-recolectores y que fueron reutilizados para el discurso llevado a cabo durante lo que conocemos como época prehispánica, siendo parte de esta nueva temporalidad todos los conjuntos en el Coatepec, evidenciado por su técnica y estilo pictórico que ejecutaban los tlacuilos, tanto nahuas como otomís. Y la tercera etapa pictórica fue una nueva reutilización de algunos conjuntos con imágenes coloniales. La representación rupestre nos muestra figuras humanas, elementos astronómicos, instrumentos, animales en una gran diversidad, estructuras ceremoniales y en algunos conjuntos iglesias y cruces pintadas. Las figuras humanas muestran cierta semejanza entre los hombres, mujeres y niños. Algunos se encuentran en acciones de guerra, de baile, de caza y rituales. Personajes representando a sus dioses, mujeres en posición de parto o figuras con tocados, manos, pies y caras. Los animales son los elementos con más diversidad en este entorno rupestre. El venado o ciervo es el más abundante, aunque también se pueden reconocer coyotes, serpientes, conejos, aves, tortugas, moluscos, lagartijas. La asociación entre hombres y mujeres parece indicar la importancia de los animales en su ritualidad, escenas de caza, de poder, de transformación y de sacrificio. Los elementos astronómicos como lunas, estrellas y soles configuran escenas con gran detalle del tiempo, en abrigos que ofrecieron protección para su conservación. Asimismo, encontramos instrumentos de combate, de adorno y de rituales. La continuidad de pintar siguió hasta la época colonial, donde los habitantes del lugar plasmaron nuevas formas arquitectónicas como iglesias, cruces, así como elementos homorfos como el caballo, o representaciones humanas reinterpretadas con los elementos sagrados de dichos grupos prehispánicos. La diversidad de los conjuntos y sin duda el estilo rupestre de estas iconografías confiere a estos conjuntos rupestres un papel de identidad cultural, reconociendo su significado a partir del conocimiento cultural compartido y pues por supuesto la experiencia propia de los glifos codificados, donde los grupos proyectaron toda su cosmovisión. Las manifestaciones rupestres del Valle del Mezquital han tenido diversas interpretaciones en torno a su significación. Si fue plasmar sus aspectos rituales con relación con el Coatepec, o por la emergencia de la permanencia de la memoria ante la llegada de los españoles. Todas estas en conjunción y entendiendo una iconografía con la construcción del espacio mesoamericano, pues funcionó para fortalecer el poder simbólico de grupos tanto nahuas como otomís y su tradición pictórica en esta región de Mesoamérica. Es una zona que ya había sido registrada anteriormente en los años 80, si lo recuerdo muy bien, por parte del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero solamente se había quedado en un registro únicamente, por lo que pues retomé ese estudio y pues añadirle o buscar investigar otro tipo de situaciones con respecto a estas pinturas rupestres. Podemos contar en primer lugar lo que es la pintura, o digamos el tono. Mayoritariamente es rojo, obviamente en varias tonalidades. Hay muy escaso blanco y hay algunas que incluso muestran otro tipo de tonos,
incluso azulados, pero en este caso estas ya son no prehispánicas, estas ya son coloniales. En uno de los sitios que está ahí registrado, una temática que es muy peculiar o digamos que es única. Algunos escudos, algunos personajes con escudo que parece que presentan cierto dinamismo dentro de lo que es el arte rupestre, pero pues estos están conjugados con otro tipo de elementos y esto pues digamos es el uso de la continuidad, digamos, ¿no? Que es muy común verlo en lo que es el arte rupestre, donde podemos encontrar lo que son áreas que solamente vamos a tener un solo diseño, varios diseños que se encuentran varias manos, digamos, y pues esto nos está hablando de un patrón cultural o de ciertos elementos culturales. Otra área que se encuentra, pues, digamos, aledaña a la que es Cerro Dade es lo que es la región de la Cañada. Ahí en la región de la Cañada también vamos a encontrar arte rupestre, pero en este caso los diseños van a cambiar. Son con pintura blanca, ya no es ese tono rojizo o esos tonos azulados que encontramos precisamente en esta área de la Mixteca de lo que es Cerro Dade, sino que acá ya es un gran cambio. Son blancas, en tono blanco, e incluso los diseños pues vienen siendo distintos. Por ejemplo, se caracterizan más por tratarse de personajes. Otra zona donde sí hay arte rupestre, obviamente, pues es entre la frontera que es entre la actual Oaxaca y actual Puebla. Es la Cueva de los Músicos, pues, que se caracteriza por tratarse de este sitio. Se encuentra en un área sumamente compleja de acceder. Es el encuentro de dos grupos o de dos bandos, por llamarlo de alguna manera, de guerreros. Ahí incluso se ve que es una confrontación, digamos. Podría ser una confrontación ritual, no lo sabemos, pero al fin y al cabo pues también ahí encontramos lo que es esta representación de dinamismo, esta representación incluso ahí mismo utilizando los mismos accidentes de la roca como piso, entre comillas, para los mismos guerreros. Uno de los elementos claves dentro de lo que son mis propuestas que hay que tomar en cuenta es precisamente la sacralidad que los pueblos tenían con respecto a la geografía simbólica, ¿no? Pero sí hace falta analizar más a fondo precisamente estos estilos, dar mayor realce, es hilar lo que es en sí el arte rupestre, lo que le rodea, dónde se encuentra y lo que hay más allá. Para los antiguos mayas de Yucatán, las cuevas fueron especialmente importantes. Tenían un doble uso. Por un lado, el uso profano, extracción de arcillas, almacenaje, habitación para tejido de palma, de objetos de palma, y muy importante, obtención de agua, porque muchas de ellas albergan cenotes, es decir, fuentes de agua dulce y permanente todo el año. Pero por otra parte tuvieron también un valor simbólico. Fueron vinculadas a los conceptos de noche, día, de oscuridad, luz, frío, calor, vida, muerte, y por lo tanto devinieron en un importante elemento simbólico para su pensamiento.
finalidad de adaptar las cavernas a los distintos tipos de rituales y ceremonias que se realizaban en ellas, los mayas se encargaron también de incluir una serie de elementos o rasgos que son fácilmente detectables hoy. Cada uno de estos elementos se convirtió en un símbolo instrumental, es decir, tiene un significado específico integrado a toda una estructura ritual del evento específico que se va a realizar dentro de la cueva. Dentro del antiguo pensamiento maya, la cueva en sí misma devino en un símbolo dominante, con un doble significado, origen y fin. Es decir, está vinculada a principios de creación, de inicio y también de muerte. Dentro de los elementos más comunes que se encuentran en las cavernas mayas se encuentran las ofrendas, que pueden consistir de una sola vasija, de un solo objeto o de varios. Y estos pueden ir en varios conjuntos dentro de una misma cámara o bien en diversas cámaras. También hay restos óseos. Varias cavernas destacan por ser el único elemento que tiene presente un depósito óseo. Y muros. Los muros se encuentran de tal forma que parecen formar una suerte de pasillos o accesos. También en ocasiones con los muros se construyen recintos adentro de la cueva. Ciertas galerías, ciertas cámaras. Hay escalinatas también, altares, adoratorios e incluso templos. Por supuesto, una parte muy importante de todo este complejo de símbolos y elementos dentro de la cueva es la gráfica rupestre. Se encuentran petrograbados. Una de las representaciones más comunes es la de las caritas o rostros, las escaleras también labradas en la piedra. Y la pintura, por supuesto, desde impresión de manos hasta diseños geométricos, zoomorfos, antropomorfos o abstractos. Un buen ejemplo de cueva con gráfica rupestre es la caverna de Chan Shan. Se accede a ella por una pequeña dolina que conduce a un tiro de unos 7-8 metros, por el que hay que bajar por cuerda o por una escala de mano. Se trata de una cueva no muy grande, mide unos 25 metros de largo por entre 10 y 15 metros de ancho. Pero lo más notable es que en la pared de la entrada a esta restricción está toda pintada. Tiene numerosos diseños antropomorfos, zoomorfos, geométricos. Las pinturas son desde impresiones de manos al positivo y a negativo en varios sectores de ella. Y como ya mencioné, la gran pared del sureste, que tiene numerosos diseños de todos tipos y además que tiene una particularidad. El 21 de marzo, el día del equinoccio de primavera, se ilumina totalmente. O sea, a lo largo del año este sector de la caverna está en la penumbra, pero justo ese día, a partir de las 4 de la tarde, la luz entra de tal forma que se filtra e ilumina el paredón de las pinturas. Hay también un cenote en la esquina noreste de la galería principal y en trabajos de buceo que se hicieron se registraron 2 restos humanos. Yo creo que lo más importante para los mayas es que las cuevas se convirtieron en espacios para el desarrollo de estas ceremonias que han sido llamadas por von Gennep ritos de paso o ritos de las crisis vitales para Thorner, y sobre todo se convirtieron en portales de comunicación para lo inmaterial. Al desarrollar eventos, ceremonias, rituales adentro de las cuevas,
se podía abrir un portal que comunicaba con lo inmaterial, con lo sobrenatural. Hay una creencia de que solo se asocia la caverna al inframundo, pero no. Por ciertos testimonios de época colonial, sabemos que los rituales que hacían era tanto para eventos terrestres y el inframundo, como también vinculados como en el cielo, como es la petición de lluvias. Fueron muy importantes, quizá llegaron a ser una parte importante dentro de la geografía sagrada para Yucatán, en una región donde no abundan las montañas, que en realidad es un terreno muy plano. Las cavernas como accidentes naturales se volvieron precisamente elementos referentes de esta geografía sagrada. El arte rupestre de Sudamérica es de una gran riqueza, tanto en cuanto a técnicas como a motivos, como a su cronología. Existen diferentes estudios en los países que componen el continente sudamericano que han permitido justamente demostrar, primero, que el arte rupestre en Sudamérica no se expresa en todas las regiones al mismo momento, y así como hay sitios hoy día antiguos relacionados con los primeros poblamientos del continente, 13.000 años, hay una tendencia a manifestarse y sostenerse después en el tiempo a partir aproximadamente de los 6.000 antes de Cristo. Siendo hasta ahora Brasil, ¿no?, el país que ostenta manifestaciones pintadas antiguas, y luego tenemos otros sitios en los Andes centrales, en Perú, así como en el noroeste argentino y en Patagonia, Argentina específicamente. Mi nombre es Leonardo Páez, investigador de arte rupestre de Venezuela. Mis estudios se han desarrollado fundamentalmente en la región histórica del Lago de Valencia, conocida también como región tacarigüense, tal cual algunos investigadores nos gusta denominarla, para rendir tributo a la toponimia originaria de los pueblos amerindios que la habitaron. Mi relación con el arte rupestre comenzó en 1994, cuando comencé un acopio de símbolos para reproducirlos en piezas artesanales. La intención en esa oportunidad fue la de promover y difundir este legado histórico y de coadyuvar con la creación del sentido de pertenencia hacia los sitios inmateriales. En la región tacarigüense se ubican varios tipos de manifestaciones del arte rupestre, todas ellas al aire libre. En su mayoría son del tipo grabado o petroglifo, pero también se encuentran elementos pétreos, monolitos, puntos acoplados, morteros y un imponente geoglifo que hasta el momento resulta uno de los pocos reportados en las tierras bajas del norte de Sudamérica. Hasta el momento, el inventario de sitios con arte rupestre en la región tacarigüense va por 77, la mayoría ubicados en paisajes cordilleranos y cerca de cursos de agua. Respecto a los petroglifos, hay cientos de rocas y miles de representaciones visuales grabadas. Algunos se encuentran asociados a lo que parecieran ser antiguos caminos transmontanos que conservan huellas de una antigua operatividad. Otros parecen tener una conexión con rutas terrestres fluviales que enlazan la región tacarigüense por el sur con la cuenca del río Orinoco. Esto permite hipotetizar una funcionalidad de los sitios con arte rupestre en relación con estos senderos y enlaces terrestres fluviales. En cuanto a los tipos de ejecución de los petroglifos, las representaciones en su mayoría fueron elaboradas en bajo relieve lineal, con surcos de líneas rectas y curvas, con fondo y paredes redondeadas.
Parece que la percusión indirecta y la abrasión directa fueron las técnicas más utilizadas. Algunas representaciones recibieron incluso un tratamiento de alisado o de pulido final. La profundidad de los surcos varía entre los pocos milímetros hasta el 1,5 centímetros aproximadamente. En cuanto a los tipos figurativos, dominan las figuras antropomorfas y geométricas, seguidas en menor proporción por las zoomorfas. Destacan los diseños en rostro antropomorfo, con una gran variedad que va desde lo sencillo a lo complejo. En relación con el contexto de producción y uso originario del arte rupestre tacarigüense, tenemos un gran problema a resolver, y es la ausencia de dataciones a partir de técnicas fidedignas. El problema de la datación es quizá una de las causas principales del relegamiento del arte rupestre como valiosa fuente de datos para el estudio de las antiguas culturas amerindias de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Sin embargo, hemos venido hilvanando un discurso que pudiera servir de guía a estudios por venir. Por ejemplo, hemos establecido tentativamente 3 periodos que intentan contextualizar la producción y uso originario del arte rupestre en relación con las etapas de poblamiento de la región tacarigüense establecidas a partir de los datos arqueológicos y lingüísticos fundamentalmente. Para finalizar, es importante recalcar que algunos sitios con arte rupestre de la región tacarigüense han recibido declaratorias patrimoniales, lo cual, sin embargo, no ha podido paliar los graves factores de deterioro al que se ven expuestos, principalmente los humanos. Tenemos en Sudamérica arte rupestre pintado, tenemos también arte grabado y también tenemos expresiones del tipo geoglifos de gran tamaño, siendo principalmente las líneas de Nazca las más conocidas, pero existen otras expresiones de geoglifo en el norte de Chile, en Argentina, así como en Brasil. En la costa sur del Perú, los geoglifos más antiguos son aquellos asignados a la cultura Paracas. En esta presentación nos centramos en la interpretación de la función de los geoglifos descubiertos en el marco de las investigaciones realizadas por el Programa Arqueológico Ánimas Altas Ica Perú. Desde 2013 hemos documentado numerosos establecimientos paracas y geoglifos asociados a acumulaciones de piedras denominadas paravientos o abrigos. La asociación de varios geoglifos a fragmentos de cerámica paracas y su orientación hacia asentamientos paracas permiten asignarlos a esta cultura. Los geoglifos que hemos registrado marcan esencialmente las pampas que bordean el valle y el río Ica. Es interesante saber que la elección de estos lugares no es casual. Se explica por la practicidad del terreno para este tipo de construcciones de tamaños imponentes, por su naturaleza sagrada y también por su ubicación estratégica. Los geoglifos se presentan como líneas o un par de líneas paralelas
y se les conoce también como campos barridos. Estos geoglifos están orientados siguiendo el eje este-oeste y se distinguen dos tipos de ellos: geoglifos de menor tamaño, de 300 a 4 metros de largo, orientados por un lado hacia asentamientos, cerros y cementerios, pero también hacia el valle río, relacionados con el territorio local. Geoglifos de mayor tamaño, hasta 2 kilómetros de largo, ubicados en áreas de transición entre Ica y Nazca, y por lo mismo vinculados a un territorio interregional. Cabe destacar que las pampas a primera vista vacías forman parte de los territorios de los centros políticos, religiosos y administrativos. Fueron muy transitadas y formaban espacios compartidos entre diversas poblaciones paracas. Siendo así, los numerosos geoglifos trazados en sus superficies jugaban un papel importante en la cohesión social a escala local y regional. Es posible entonces de plantear que los geoglifos asociados a establecimientos y cementerios constituyeron caminos sagrados, suerte de seques transitados durante las ceremonias y procesiones periódicas, en las cuales participaron probablemente diferentes grupos diferenciados por su lugar de procedencia. Como testimonio de la conexión simbólica entre el asentamiento y el paisaje sagrado, partes de elementos de este paisaje se encuentran como ofrendas depositadas en el corazón de los edificios. Esta ofrenda de material lítico, depositada por las paracas durante el sello de uno de los edificios de ánimas, combina objetos de piedras diferenciados por su yacimiento, tipos, formas y colores. Se observa también otras diferencias entre material lítico. Unos son manufacturados y otros aparecieron en su estado natural. La ofrenda combina cantos rodados de río, fósiles del Cerro Brujas, ubicado al lado oeste del sitio de ánimas, y yeso traído de Cerro Yesería, ubicado al lado este del sitio. Esto indica que la ofrenda capta y reúne elementos del entorno y medio ambiente del sitio. En conclusión, podemos plantear que los geoglifos descubiertos en el valle de Ica articulan la red de interacción entre los diferentes territorios paracas a escala local y regional, tanto a nivel político como simbólico y económico. El norte de Chile es una de las regiones en las que se divide el país de acuerdo a condiciones medioambientales y climáticas que nos permiten acotar y diferenciar, digamos, estas 4 grandes regiones en el país. Y en esta ocasión les voy a presentar entonces resultados de trabajos realizados en el Norte Grande y particularmente en la región de Antofagasta, cuya particularidad se relaciona con ser una gran planicie desértica interrumpida por una gran quebrada por donde fluye el único gran río que nace en las cumbres andinas para desembocar en la zona de Antofagasta, formando una forma de U y que contribuyó notablemente a la vida en este desierto árido. En esta zona encontramos
en algunas localidades, en quebradas, ¿no? Y quebradas secundarias, una cantidad de aleros y soportes rocosos donde desde ya hace más de un siglo diferentes investigaciones han permitido el descubrimiento y registro de una gran cantidad de sitios con arte rupestre, con motivos y figuras humanas, también figuras de camélidos, con distintos colores y tonalidades y técnicas, y cada uno de los estudios, digamos, realizados en las diferentes localidades de esta gran región del norte del país ha permitido precisar estilos y tipos de arte rupestre diferentes a lo largo del tiempo. Una particularidad en la región Antofagasta, en la costa, es la presencia de yacimientos con peces, cetáceos, tortugas y otros, asociados muchas veces a figuras humanas sobre balsas que están con cuerdas en actitud de apresamiento de estas grandes presas animales. Y con todos los trabajos realizados en los últimos 15, 20 años, diferentes proyectos que nos han permitido entender el arte de la región de Antofagasta, del desierto de Atacama, desde una aproximación no solamente vinculada con el estudio de las imágenes, sino también de la tecnología de las pinturas rupestres, hemos emprendido entonces entender cómo las tecnologías desarrolladas en el arte se asemejan o no a lo largo del tiempo, ver si hay similitudes y diferencias entre los diferentes estilos de representaciones que se han identificado, y también ver si hay cambios o permanencias, ¿no?, en estas tecnologías a lo largo del tiempo. Y también en los últimos 5 años hemos buscado comparar estos resultados con los pigmentos minerales y pinturas entonces presentes en otros soportes. También hemos emprendido el análisis de la arqueología minera, pigmentaria, ¿no? Entender de dónde provienen los pigmentos, cómo los explotan, cómo son producidos, cómo circulan también en la región o fuera de ella a través de su presencia en diferentes, no solo soportes, sino contenedores que permiten justamente almacenar y depositar, pero también trasladar y circular estos materiales. Y nos damos cuenta finalmente que desde el inicio de nuestro trabajo enfocado estrictamente en el estudio del arte, hemos ampliado nuestras preguntas, hemos precisado las paletas cromáticas empleadas y desde ahí entonces hemos generado nuevas preguntas de investigación que nos llevan hoy día a tener una visión un poquito más completa sobre el uso de estos materiales de color, los colores en época prehispánica en el desierto de Atacama. Cuando ha sido posible, hemos utilizado como primera aproximación una serie de técnicas portátiles para identificar estos pigmentos y minerales presentes en la preparación de las pinturas. Y cuando no ha sido posible, hemos entonces realizado con la autorización correspondiente, ¿no?, del Consejo Monumento, de extraer, digamos, muestras de pigmentos, las que son sometidas a observación microscópica, ya sea directamente sobre la muestra o tras su preparación, por ejemplo en resina, para observar eventuales superposiciones de capas, digamos, de pinturas presentes en algunos casos. Y después hemos, por ejemplo, con microscopía electrónica barría, hemos observado en otros casos la presencia de elementos anómalos o más raros, como en este caso fragmentos óseos, ¿no?, presentes también en ciertas mezclas de pintura. Restos de madera también que se observan, ¿no?, a pequeño tamaño, pero también más cercanamente a gran resolución. Y una de las ventajas del microscopio electrónico barrido, acá ilustrado con un ejemplo de una superposición de capas de pigmentos sobre un recubrimiento de momia, por ejemplo, pudimos ver cómo se combinan, ¿no?, estos elementos y evaluar su distribución en el espacio y su colocalización, de modo de anticipar, por ejemplo, la identificación luego mineralógica de los compuestos presentes en cada caso.
Y lo que nosotros hemos propuesto a partir de una aproximación interdisciplinaria que combina resultados provenientes de la arqueología, la química, la geología, la física y otras disciplinas afines, es poder identificar los materiales que componen las pinturas, los pigmentos utilizados, las recetas producidas, precisar e identificar eventualmente fuentes o áreas de aprovisionamiento, de modo también de pensar el estudio de los pigmentos y de las pinturas en el marco de un contexto sociohistórico particular, y entonces los resultados obtenidos también deben permitir comparar, por ejemplo, los resultados de los pigmentos y materiales empleados en el arte rupestre con los colores y pigmentos observados en otros soportes, tales como la cerámica, la cestería, objetos de madera u otros que también presentan paletas cromáticas similares a las observadas en el arte. Para eso hemos utilizado entonces diferentes técnicas analíticas complementarias para obtener resultados que nos permitan justamente comparar a nivel de las tecnologías empleadas en el arte rupestre con las observadas en otros soportes y entender el uso de estos materiales en su contexto sociohistórico específico. Soy Cristian Vitrí, arqueólogo, director del proyecto de investigación del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta y director del programa Capacñán, que es Patrimonio Mundial. Es justamente en ese programa de Capacñán donde se encuentra el sitio arqueológico de Tastil, que es donde actualmente estamos investigando junto a mi equipo. Estamos realizando un trabajo de investigación básica que va a ser aplicada para la conservación también. Es un equipo multidisciplinario y estamos realizando relevamientos en lo que consideramos uno de los sitios más extensos de arte rupestre en nuestro país, porque estamos hablando de unos 8.000 bloques. Tastil asimismo es un poblado urbano prehispánico, el más extenso de nuestro país, con unas 17 hectáreas de construcciones y que tuvo, digamos, su máximo apogeo entre el año 1200 al 1400 de nuestra era. Soy Bernardo Cornejo Malz, fotógrafo y tesista de arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Estoy a cargo del relevamiento de los grabados de Santa Rosa de Tastil. En los últimos 50 días registramos aproximadamente 2.500 grabados. De cada uno hacemos una ficha única donde describimos su orientación, las medidas, los diseños, las características del soporte, las relaciones con el contexto y el paisaje circundante, y también sus condiciones de conservación y su sonoridad, ya que muchas de estas rocas son litófonos. Cuando se percute sobre ellos producen un sonido metálico como de campana. Aparentemente hay ciertos vínculos con la temática que está presente en estas piedras y el sonido. Y es un tema nuevo que estamos apenas desarrollando. Planteamos una estrategia de cobertura total, o sea, cubriendo el 100% del área de interés, combinando fajas transectas cada 5 metros y celdas de 10 por 10 para las zonas de mayor densidad. Además del registro fotográfico, hay un registro hecho con dibujo científico y esperamos completar esta etapa de investigación con imágenes aéreas de dron. Ciertas temáticas generales muy presentes en los petrograbados de Tastil. Por ejemplo, siendo una sociedad agropastoril que además se dedica al comercio a través del caravaneo, bueno, el bienestar de los rebaños va a ser un tema importante, ¿no? Y entonces vamos a ver escenas del Yamacamayoc, el cuidador de rebaños, jalando los rebaños, o incluso escenas del propio caravaneo, procesiones de camélidos, fertilidad, escenas de fertilidad donde aparecen los camélidos en distintas etapas de su vida para hacer énfasis en la vida, en su gestación, en su fertilidad.
Otro tema muy importante es la presencia de un felino. Este felino a veces representado naturalmente o estilizado y en otras ocasiones como un humano felinizado o un felino humanizado. Este personaje está vinculado al poder, a la magia, a la fuerza, a la noche, a la guerra, al poder de los caciques, de los señores, pero también está muy vinculado con la fertilidad y la lluvia. Hay un vínculo de este personaje con la montaña. Otro tema muy recurrente es el de los campos de cultivo, o sea, la fertilidad. Se ve precisamente en las chacras, con la tierra ya preparada en forma como de canchones, de rectángulos, con líneas, con surcos precisamente, haciendo énfasis en la agricultura y la necesidad también de ella. Y algo muy importante es lo que nosotros llamamos el efecto chippy, que es un efecto sobre la cúspide de algunas piedras, un tallado, un golpeteo que provoca que la piedra se vuelva blanca, toma un tono blanquecino, tratando de imitar la nieve en las cumbres. O sea, ellos no tienen el control sobre lo que ocurre en la montaña, pero sí pueden controlar este pequeño modelo que reproducen de la montaña. Soy Gastón Vitri, artista plástico y tesista de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Bellas Artes. Estoy a cargo del dibujo científico. En los dibujos graficamos la relación espacial entre los grabados y sus condiciones de conservación. Paula Sevidanes, profesora de Ciencias Antropológicas y tesista de la Licenciatura de Arqueología de la UBA. Estoy participando del relevamiento hace 2 meses, junto con Mariano Cornejo, artista plástico. Apenas hace unos 500 o 600 años existía en América muchos más grupos indígenas, de los cuales solo han sobrevivido unos pocos, y donde la etnohistoria, la etnografía y la antropología en general nos pueden apoyar con mucha información. Cuando no tenemos un código que nos dice qué pudo significar para sus autores tal representación, conjunto o escena, solo nos queda pensar que toda esta iconografía acompañó a unas tradiciones orales, tradiciones donde las imágenes tuvieron que jugar un papel muy importante. Viendo los lugares donde se realizaron las pinturas o grabados, comprenderemos que éstas apoyaron sus historias y sus relatos. Todos estos datos unidos a la temática que se puede desprender del estudio de estos conjuntos, podremos llegar a la conclusión de que el significado está estrechamente relacionado con el uso del lugar donde se pintaron o grabaron tales figuras o escenas. El lugar será siempre un punto esencial. En definitiva, nos damos cuenta que el significado del arte rupestre es muy diverso y varía en función del desarrollo de los territorios y de un periodo a otro. En cada panel puede haber una temática muy diferenciada, conjuntos que pueden ser sumamente particulares o secretos, o bien lugares de cohesión social abiertos para toda la población. No obstante, repetimos, el significado siempre será un tema a tratar muy complejo y polémico.